Si se nos pidiera que pensáramos en un indígena colombiano, seguramente la primera imagen que se nos vendría a la cabeza sería la de un indígena en su territorio, con sus costumbres ancestrales y viviendo con su comunidad. Pero no es así. No todos los indígenas en Colombia viven en su territorio. Hace 500 años empezó una historia de despojo, persecución y exterminio de los pueblos indígenas. Una historia que no se acaba, sino que por el contrario, hoy está más viva que nunca. Hoy los pueblos indígenas siguen resistiendo. Resisten la guerra que los desplaza, resisten a las multinacionales que quieren el oro de su territorio y resisten a las avionetas que los fumigan con glifosato. Hoy conoceremos la historia de los Buonán, uno de los 34 pueblos indígenas que han sido declarados en vía de extinción por la Corte Constitucional. Para hablar con ellos no tuvimos que ir a la selva o atravesar el río, simplemente fuimos a buscarlos a sus casas en Ciudad Bolívar. Bienvenidos a Historias de Nadie. Esta noche, los últimos Buonán. Hoy 70.000 de los desplazados internos en Colombia son indígenas. Es el desplazamiento interno que más ha crecido en los últimos años. Nuestro nadie de hoy se llama Don Américo. Es un líder indígena Buonán que llegó a Bogotá en el 2009. Él siempre se había opuesto a las diferentes presiones que ejercían los grupos armados en sus comunidades. Los paramilitares lo buscaban para asesinarlo. En nuestro primer contacto nos contó cómo fue llegar a Bogotá después de tener que abandonar su territorio. Nosotros somos de una comunidad Buonán, de un resguardo de San Antonio de Togromá, Quebrada, y queda cerca del municipio del Litoral del San Juan, del departamento de Chocó. Pues cuando yo permanecí en el territorio, y mi cargo fue gobernador, trabajé 5 años y liderando la comunidad, pues comenzaron ya por lo menos la amenaza y todo de diferentes grupos, ¿no? Que eran los paramilitares, la guerrilla, porque yo no aceptaba lo que ellos querían trabajar dentro del territorio. Y por eso fue que ya comenzaron a amenazar, y me dieron muy pocos días para que yo saliera del territorio. Pues por eso me tocó desplazar hacia Bogotá. Ya cumplimos los 7 años, en este año, los 7 años que estamos viviendo aquí en localidad de Ciudad Bolívar. Lo más duro fue para nosotros con la familia, mi señora, mis 3 hijos, a llegar sin recursos. Lo primero uno, por lo menos yo pensaba decía, ¿dónde voy a llegar? No tenía ningún conocido, dónde llegar y dónde quedar. Y una señora nos facilitó una habitación, pero esa habitación un apartamento donde estaba, no estaba terminada, estaba en obra negra. No teníamos ni cobija, no teníamos el colchón, cómo dormir y todo eso. Y nos pudimos conseguir unos cartones para los otros 2 niños que durmieran. Y la señora nos regaló un colchón para los 6.
habían 40 personas en una casa, era de 2 plantas. Y nosotros éramos 6, ya eran 46 personas habitando ahí. A mí me tocó dormir, ¿no? Como le digo, fue una vida muy dura porque pasé mucho trabajo. En los primeros años que llegué, en el 2009, yo dormía allí a la salida de la puerta porque no había era una pieza para dormir porque todas las otras familias tenían ya ocupada todo eso. Nos levantamos a las 6 de la mañana, porque donde pasaban la gente al salir a la madrugada, pues me tocaba levantar a las 5:30, ¿sí? Porque no había más espacio donde dormir. Cuando uno está en su territorio tiene cómo trabajar la tierra, ¿sí? Y en qué puede sembrar en esa tierra, por lo menos la madre tierra donde da el maíz, que el plátano, que la yuca, el cacao, todo lo que es el arroz y la caña de azúcar. Y eso era lo que a nosotros los primeros días comenzamos a pensar cuando llegamos aquí abajo los Cerros. Uno no sufre tanto de necesidad de alimento, porque uno mismo lo trabaja, lo cultiva, y uno mismo lo recoge y se comparte con los otros vecinos, con otros parientes y todo eso, pero acá no. Y acá tampoco a uno ni siquiera ni regalan ni un vaso de agua, sino todo es con dinero. Entonces eso era lo que para nosotros fue el primer día, la dificultad más grande que nos encontramos. El desplazamiento indígena es una amenaza muy grave a su cultura, porque su lengua, sus tradiciones, su medicina y su identidad están íntimamente ligadas con su territorio. Un desplazado no pierde solamente su tierra, pierde muchísimo más, desde las pequeñas cosas hasta las más importantes. Un niño desplazado, por ejemplo, pierde su libertad de jugar a eso que le gusta. Algo tan sencillo como eso, jugar. Pero jugar también es una manera de aprender, una manera de reconocerse como individuo, de relacionarse con el entorno y de apropiarse de sus raíces. Un niño bonán que llega a Bogotá pierde todo eso. Aku enkon huandu mana kawi mana inam awiro enkon hu apa mana oba mok favore num awi man si o do num aban ma muta ma hun pidaga man mok kawi ta mana inam ma de kinga awito. Para ella fue un cambio totalmente. Para ella fue como hubiera a otro mundo, ¿sí? Porque no se encontraba cosas que ella necesitaba. Y en el momento todavía ella está en eso, piensa muchas cosas. Ella dice, yo quisiera tener mi propia vivienda, ¿sí? Ayer en la tarde decía, tuviéramos un lote de tierra, podíamos tener la comida, la papa o la yuca, algo lo podíamos tener, otro pedazo podíamos tener las plantas medicinales, todo eso. Entonces como partera
Y además también la misma otra familia, ella también eran que conocen las plantas medicinales. Entonces todo fue aprendiendo esas enseñanzas. Y lo que un poco ella conoce es lo que ella del territorio conoció y lo que se aprendió. Mus aram di compara wei amau aku kabat ma suprisi ma ajan kapanam jara mas jan sereu abadi si madau. Pero mur magna mama o manang wai duno heman patron. Y los niños no eran muy encerrados, sino que ellos pues de su casa salían alrededor de la casa a jugar. Se montaban en una canoa, con su remo, remaban y bañaban y jugaban y todo eso, pero aquí no. Allá en Bogotá, allá piso, allá di Duraxima, allá me iban para allá carro. Hasta uno mismo se sentía incómodo porque uno decía, en el territorio no teníamos esa forma de convivir acá como en la ciudad. En los territorios uno estaba el tiempo libre. Por ejemplo, no estaban tanto en los cuidados de los bebés, de los niños, de los más grandes, ¿sí? Porque ellos mismos entre otro vecino se cuidaban, ¿sí? Allá más tierra. Mugai cocinado ni mugai. Mugai jadi cocinado. Ngandai acam bondam pedu sim bani mugai. Escoleta pedu sim. Ma bani mugai domen sim. Mugai ma bani mugai doe uga sim. Bani mugai oh jisu doe domen kecil. Mugai edaurar, mugai nuridam ya. Listo, chao. Wandam negon nakta pus poder der awai negon eta marang owai kim pierweho. Mai man wau nanta da apo kitem wandam purua aku negon hota man api gawa. La población indígena en Bogotá ha crecido un 360%. La última familia Waunan que llegó a buscar refugio a la casa de Don Américo lo hizo hace 6 meses. Llegaron a Bogotá en las mismas condiciones y por las mismas razones que se desplazó hace más de 6 años Don Américo. Muchos Waunan han nacido y han muerto en Bogotá. Son una nueva generación de indígenas nacidas en el exilio. En el próximo bloque veremos la lucha de Don Américo por tener una vida digna y por el reconocimiento de sus derechos. Don Américo y su familia, así como miles de indígenas que han sido desplazados por el conflicto, son víctimas y por tal razón sujetos de reparación. Pero esa reparación no es tan sencilla como suena. Acompañamos a Don Américo al centro de Bogotá, donde él busca vender sus artesanías. Aprovechamos la oportunidad para hablar con él y nos contó en detalle la terrible mañana en la que tuvo que dejar su territorio junto con su familia. Allá había otro gobernador líderes. Allá reciben una transferencia que el Estado da, el gobierno. Y en el momento el gobernador me pidió la colaboración para que lo acompañara hasta el municipio, a Docordó.
Era un día viernes, en la mañana salimos, y yo llegando ahí al municipio me dicen, mire, Américo, te estuvieron buscando hace media hora, ahí al municipio. Pero yo digo, pero ¿por qué me tenían que ir a buscar? Porque yo no tenía ningún problema con nadie. Yo comencé como a presentir adentro de mi corazón, yo decía, ¿será que me van a matar? Y yo le dije al gobernador, salgamos rápidamente para el territorio, para la comunidad. Me dice, ¿pero por qué? Yo digo, no, salgamos porque me han dicho algunas cosas muy delicadas. Y él me pregunta nuevamente, ¿pero por qué? Le digo, mire, sino que hace media hora o vinieron a buscar y están buscando para matar a mí. Eran las 5:30, llegamos a la playa donde está la comunidad afro y arrimamos ahí. Pero yo veo que hay otro señor que era parado con una arma. Pero yo no puse cuidado, me salté y subí y en eso hay una señora muy formal que ella desde pequeño, yo fui casi estudiado con ellos y ellos me conocían muy bien y ella me llama, me dice, Américo, te vas directamente para la comunidad porque aquí están los paramilitares, te están esperando. Y me dice otro señor, llega en el puente, me dice, súbate a la lancha rápidamente porque ya vienen a buscar a usted. ¿Sí? Así que no me dieron ni tiempo, no me dieron ni hora, que usted tenía que estar tanto día aquí para salir, no. Así es que al día siguiente yo salí, fuimos, en la noche llegamos y le comenté, me reuní con mis hijos y comencé a algunos familiares, le dije, mire, me toca salirme aquí de este territorio porque los paramilitares me van a matar. Yo no podía ni dormir, yo amanecí caminando en la casa, mirando a ver qué pasaba, pendiente de mis hijos, de mi señora y todo eso. Y al día siguiente le dije, tenemos que salir, ¿sí? Pero yo no sabía cómo salir porque en mitad de la salida, en la playa, mantenían esos grupos. Y si yo decía, y si yo salgo en la mañana o en la madrugada, de pronto me van a perseguir. Eso era lo que primero comencé a pensar. Dije, no quiero no morir, no quiero que me mate a mis hijos, ni a mi señora, ni a ningún familiar. Y tan de buena ese día, otro señor llegó, una gente conocido. Le dije, mire, me está pasando esto. Yo, no, lo vamos a sacar de aquí hasta Docordó. Así es que del territorio, como a las 5 de la mañana, nos desplazamos a Docordó. Así es que me tocó aventurarme como sea para salvarme la vida de mis hijos. Y no tenía los recursos para salir. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Con qué voy a ir? Pero fue muy duro, con miedo, con temor. Cuando yo llegué al terminal de Buenaventura no podía ni salir, solamente quedamos encerrados y tampoco no teníamos los recursos para los alimentos. Una señora nos regaló del terminal, ya éramos conocidos también, me dijo, no, pues si no han desayunado, yo te voy a conseguir unos panes, voy a conseguir una gaseosa, y nos regaló, y con eso yo no comí nada, ni mi señora, solamente le dimos para los hijos, porque mi señora era llorar, llorar, llorar. ¿Sí? Pues dejar es muy duro uno, porque para poder conseguir eso hace con mucho sacrificio, ¿sí? Con mucho sacrificio uno hace para poder sostener a la familia y todo eso. Entonces ella ponía a llorar. Y eso, el problema para nosotros es, y por causa de eso estamos acá en Bogotá. En el año 2014, la familia de don Américo y otras familias Bohunán que viven con él vivieron una nueva pesadilla. Varios niños de la familia Bohunán murieron.
producto, entre otras cosas, del hacinamiento y la precariedad de las casas en las que vivían. Ante esta terrible situación, solicitaron una vez más, pero esta vez con más urgencia, la ayuda del Estado Nacional y de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este contexto, la Alcaldía de Bogotá redactó un decreto de emergencia para solucionar el problema habitacional en el que estaba la comunidad Huaunán y otras 35 comunidades que se encontraban en condiciones similares. Hablamos con la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá para que nos contaran exactamente cómo fue esta situación. La comunidad indígena Huaunán efectivamente tuvo una emergencia sanitaria que fue muy crítica el año pasado porque llevó la trágica consecuencia del fallecimiento de niños. En estos momentos han fallecido 4 niños Huaunán. En el momento en que se expedió el decreto había fallecido 2 niños Huaunán en primera infancia y era un tema de enfermedad respiratoria aguda, causada por muchas circunstancias, por la infraestructura de las viviendas donde viven, por el hacinamiento, porque en una casa para una familia de 5 personas vivían 20 personas, ¿sí? A raíz de la crisis que nosotros vimos, empezando por los Huaunán, por ejemplo, que vivían en condiciones absolutamente lamentables, insalubres, en donde hubo incluso situaciones trágicas como la muerte de un niño, de un menor, y eso, este decreto lo que ha hecho es lograr que se puedan relocalizar con recursos del distrito en condiciones de mucha mayor dignidad. Quien implementa la relocalización es la Caja de Vivienda Popular, es decir, quien paga los arriendos. Desde julio aproximadamente del año pasado al día de hoy se han pagado 94 viviendas, ¿sí? Eso aproximadamente cobija unas 100 a 102 familias de la comunidad Huaunán. Ellos están ubicados principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Mira, para Bogotá, cuando ellos están en la ciudad, debe primar garantizar sus derechos. O sea, ellos llegan a la ciudad y entonces hay que trabajar porque reciban su ayuda humanitaria inmediata, porque reciban su alimentación, porque se les dé un lugar adecuado para vivir, etcétera. Adecuado entre comillas, porque no, digamos, la ciudad no tiene, digamos, primero la ciudad no tiene predios casi, o sea, la ciudad, uno de los principales problemas para el tema de vivienda es que Bogotá no cuenta con suficiente suelo. Y el alcalde siempre ha querido que la población víctima no viva en los extramuros y en la marginalidad, por eso toda la pelea con el gobierno nacional. A las comunidades indígenas, ellos tienen un decreto especial que es un decreto ley, que es el decreto 4633 del año 2011. Ese decreto de comunidades indígenas habla del territorio como una víctima más. Cuando hablamos de reparación integral para comunidades indígenas, en el marco del espíritu del 4633, la reparación se daría con el retorno de la comunidad a su territorio, que eso no es solamente devuelvas, eso es garantías de no repetición, eso es garantía integral de los derechos de las comunidades en sus territorios, porque el tema no es váyase, sino que puede llegar allá y las dinámicas de la guerra pueden hacer que se provoquen nuevos desplazamientos forzados, como lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos años. El deber de reparar está en el gobierno nacional. Nosotros hemos ido más allá de nuestras responsabilidades legales, que la responsabilidad legal de Bogotá, la más grande, es la ayuda humanitaria inmediata. Sin embargo, hemos creado el programa de representación legal, estamos en procesos de reparación colectiva, atendemos casos como el de los Embera al retorno. Digamos, hemos hecho una serie de tareas complementarias a las responsabilidades del gobierno nacional que van incluso más allá de nuestra absoluta responsabilidad. Entonces, nosotros no podríamos hablar de reparación integral así en esas condiciones, porque reparación integral, para mí, en el caso de una comunidad indígena, sería que pudieran volver a su territorio, que pudieran disfrutar de su cultura, de que no se fraccionaran estas comunidades como se han ido fraccionando, llegando a estas grandes ciudades en donde los niños acostumbrados a un hábitat de la naturaleza terminan trepándose por las ventanas de los albergues. O sea, es una cosa, porque yo vi a los Emberas
los niños en veras cómo jugaban trepándose por las ventanas, porque yo creo que añoraban el árbol, añoraban otro hábitat, y digamos, ahí no se puede hablar de una reparación integral. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de minimizar el impacto del desplazamiento, del choque cultural, del tema humanitario, pero que nosotros podamos decir reparamos integralmente a una comunidad indígena en Bogotá, eso no es cierto, eso no es así. Esta administración, la Bogotá Humana, ha hecho un avance muy importante, pero hablar de reparación integral con todos esos componentes en la ciudad es muy complejo, más aún cuando la reparación no es una competencia directa del ente territorial, sino que se tiene que articular con la nación, ¿sí? O sea, es como un trabajo en conjunto y en equipo, pero donde principalmente tiene que mediar la acción y la intervención de la nación. Tanto la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá como Don Américo nos decían lo mismo, que quien debería ocuparse de la reparación de las familias Bounán era el gobierno nacional. Hacía 7 años que Don Américo había llegado a Bogotá y aún no había sido reparado como víctima del conflicto armado. El mayor problema era que para ser reparado de manera colectiva, Don Américo necesitaba que los gobernadores en territorio firmaran un certificado, un papel, que atestiguara que había llegado a Bogotá producto del desplazamiento. Los gobernadores aún no firman ese papel. Según Don Américo, están amenazados por los mismos grupos que lo obligaron a desplazarse. Él dice que no volverá a su territorio porque no hay garantías ni para él ni para su familia. Prueba de ello es que todavía siguen llegando miembros Buonán desplazados por la violencia a Bogotá. Por eso fuimos a hablar con la unidad de víctimas para saber qué solución podía haber, porque si Don Américo y su familia tenían que seguir esperando, su situación podía empeorar, y mucho. Para el caso específico por el que me preguntabas del pueblo Bounán, es muy importante reconocer que el 25% de los pueblos indígenas hoy en Colombia están en contextos urbanos. El desplazamiento forzado ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, y por eso los procesos de retorno y reubicación son grandes desafíos para la política pública. En el marco de ese decreto ley y atendiendo a los principios rectores de los desplazamientos forzados en el mundo, nosotros debemos cumplir con 3 obligaciones fundamentales. Primero, constatar la voluntariedad de las comunidades para retornar a su sitio de origen o para reubicarse en un nuevo lugar. En ese sentido, para el caso de los pueblos indígenas, esa decisión debe ser concertada con sus autoridades tradicionales. Entonces, no solamente al sitio al que quieren quedarse o al sitio al que tienen que regresar los hogares, sino las autoridades étnicas que son reconocidas constitucionalmente, qué consideraciones tienen sobre ese elemento. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la seguridad. Para poder realizar un retorno y una reubicación debemos tener una valoración positiva de la situación de seguridad para que las víctimas no se vayan expuestas a nuevos hechos. Como Don Américo no quiere ni puede volver, le preguntamos si un indígena fuera de su territorio tiene los mismos derechos que un indígena dentro de su territorio. En el caso de los pueblos indígenas y de los grupos étnicos, tienen derechos individuales y derechos colectivos. En ese sentido, por ejemplo, dentro de los derechos colectivos fundamentales que tienen los grupos étnicos está el derecho fundamental a la consulta previa. En ese sentido, estar en territorio es una garantía para que tú puedas, como colectividad, ejercer ese derecho fundamental. Nosotros actualmente desarrollamos para los planes integrales de reparación colectiva 29 procesos de consulta previa con el apoyo del Ministerio del Interior en todo el país para garantizar esos derechos a la indemnización, a la restitución de derechos territoriales, a la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición para colectivos étnicos, pueblos y comunidades, indígenas, afros, gitanos. Ese es un derecho fundamental del que se goza efectivamente en territorio. Ahora bien, todos los individuos en Colombia, hombres, mujeres, niños y niñas, gozan de los mismos derechos como ciudadanos y ciudadanas, pero efectivamente para los grupos étnicos hay una gama de derechos colectivos que adquieren su máxima expresión cuando están en sus territorios. Entonces entendemos que si Don Américo pudiera regresar, tendría más derechos colectivos. Entonces seguimos indagando en eso. Porque, ¿qué pasa con Don Américo y con miles de indígenas que no pueden regresar? Con un porcentaje tan alto hoy de pueblos indígenas en contextos urbanos, hay una propuesta
Y hay una propuesta que han trabajado conjuntamente el Ministerio del Interior y las organizaciones y que se debate en un espacio que se llama la Mesa Permanente de Concertación. Con la Mesa Permanente de Concertación se acuerdan las agendas legislativas y las políticas públicas para los pueblos indígenas, y allí esas grandes organizaciones nacionales, la UNIC, la OPIAC, autoridades tradicionales, AICO y demás, Confederación Indígena Tairona, entre otras, ellos logran abordar una problemática tan compleja como esa. ¿Por qué? Porque efectivamente la legislación hasta el año pasado no permitía el reconocimiento de cabildos urbanos. Entonces, una propuesta para resolver efectivamente que las comunidades indígenas en contextos urbanos puedan reproducir su esquema de gobierno propio y efectivamente, si así lo desean, tomar distancia de los lineamientos de sus autoridades tradicionales en territorio, está en ese lugar de discusión. Constituir un cabildo, ¿qué significaría? Significaría, entre otras cosas, que Don Américo constituya un gobierno autónomo y que su territorio desde ese día sea Bogotá. Pero esto no es muy fácil. Es muy bajo el número de cabildos urbanos que se han legalizado en Bogotá. Si Don Américo lleva 7 años en Bogotá, por lo menos lleva 6 años buscando conformar un cabildo. Si él no puede volver a territorio, si el certificado de los gobernadores indígenas no llega, y si conformarse como cabildo es tan difícil, entonces ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer entonces Don Américo? Ellos, como hogares víctimas de desplazamiento forzado, tienen derecho a unas medidas. Ellos van a recibir su indemnización como víctimas del desplazamiento forzado, como hogar, aquí o allá. Eso no cambia. Eso no cambia, exactamente. Ese derecho no se ve modificado. Lo que sí ocurre es que los procesos de reparación colectiva, étnicos especialmente, se producen con el conjunto del colectivo y la comunidad. Y esas medidas de reparación colectiva se implementan en territorio. Julia Mandarriaga dice después de un largo rato de entrevista algo que nos sorprendió. Nos dice que Don Américo puede ser reparado de manera individual, sin la necesidad de conformar un cabildo y sin la necesidad de la certificación enviada por los gobernadores indígenas en territorio. Lo increíble es que Don Américo no sabía esto. Durante 7 años buscó reparación y nunca supo que había otro camino. Le preguntamos a Julia qué había sucedido. ¿Por qué no lo han hecho? No han tomado la decisión y nosotros seguimos respetando el ejercicio de concertación de las autoridades de territorio con los hogares víctimas de desplazamiento. ¿De Don Américo con los gobernadores? Si no puede ser autónoma. Sí puede ser autónoma. Él puede distanciarse de las autoridades y firmar un acto de voluntariedad como un hogar. ¿Qué debe hacer Don Américo para que eso suceda? Proceder con la firma del acto de voluntariedad de reubicación en la ciudad de Bogotá. Ante Comunidad de Víctimas, Ministerio del Interior. Con nosotros. Apenas salimos de la entrevista, llamamos a Don Américo y efectivamente nos confirmó que él no sabía nada de esto. No sabía que podía ser reparado individualmente. Él nos dijo que jamás le habían mencionado esta posibilidad, pese a que él, junto con varias familias Bounan, ya habían tomado la decisión hace rato de quedarse aquí. No importaba ya qué había sucedido y por qué había pasado tanto tiempo Don Américo sin conocer ese detalle. Lo que hicimos fue reunirnos con él e ir juntos a la unidad de víctimas para ver si esta promesa era cierta. Pero esto lo vamos a ver en el próximo bloque. Ya volvemos. Y vamos con la ilusión de que Don Américo pudiera encontrar lo que venía buscando hace 7 años. Él tenía una petición clara: lograr la reparación, informando que su decisión era la de no regresar a territorio. Usted, como persona individual, tiene su documento de identificación y como cabeza de hogar víctima de desplazamiento forzado, usted puede tomar la decisión sobre dónde quedarse o hacia dónde dirigirse. Lo que es ideal, porque ustedes son varios hogares, ¿sí?, del mismo pueblo, es que con las autoridades llegaran a un consenso, porque ustedes son una unidad cultural. Y entonces, desde el Estado, lo que quisiéramos es acompañarlos a que encuentren una solución armónica que a usted le permita estar tranquilo. Si usted no quiere volver por los recuerdos, por el dolor, usted está en todo su derecho de quedarse en otro sitio. Yo lo comprendo. Claro. Sí. Es muy duro salir de territorio, pero cuando uno sale es porque algo grave ocurrió.
Entonces nadie está obligado a volver, pero sería importante que las autoridades reconocieran eso y estuvieran de acuerdo, porque de lo contrario ustedes van a estar durante mucho tiempo sin saber si aquí o allá, y creemos que sería importante que ustedes pudieran tomar decisiones. Julián, un paréntesis, Julia, él me decía que él lleva 6 años como esperando, ¿sabes? Como que se resolviera el tema de las autoridades. Pero tú me decías la vez pasada que posiblemente él puede hacer otra ruta que sería como individuo. Pero como hogar, sí. Usted con su hogar, los demás hogares, cada uno tendría que decidir por separado. Entonces nosotros privilegiamos la toma de decisiones colectivas porque los pueblos indígenas son colectivos y creemos en la fortaleza de eso. Sin embargo, cada hogar tiene derecho a tomar una decisión. Si usted, don Américo, quiere tomar una decisión por fuera de las autoridades, como hogar víctima de desplazamiento forzado, puede hacerlo. Bueno, una pregunta. Sí, señor. Claro, esto no, desde el principio no me habían aclarado. Por lo menos yo no sabía bien al fondo de todo esto. Bueno, pero en una reunión desde que comenzamos una mesa baunal, sí, señor. Y eso desde ahí de cada institución nos decían que todo debían ser colectivos, ¿sí? Sí, señor. Porque y si yo hacía individuales, pues podía haber algunas dificultades, algo de todo eso. Sí, señor. Pero yo digo, ya son 7 años que cumplí aquí. El 4 de este mes cumplimos 7 años. Y de los 7 años que vengo es pidiendo el apoyo para que nos resuelvan la situación de nuestros problemas de vivienda en todo. Pero lo que siempre pues nos han dicho que tienen que primero es conseguir la certificación de la autoridad territorial. Pero doctora, para nosotros es un poco difícil y mucha dificultad hay dentro, tanto territoriales, no como víctimas, lo que vivimos acá no tenemos ningún problema, ¿sí? Pero lo que nos ponen la barrera es la misma autoridad territorial, ¿sí? Y aún, eso es lo que yo quiero entender. De los 7 años, y si seguimos esperando, ¿qué va a pasar con la familia víctima que vivimos aquí en Bogotá? El segundo, no queremos retornar. Yo por lo menos, con mi familia en mi hogar, he tomado la decisión no retornar. ¿Por qué razón que no quiero retornar? Porque cada día aparecen personas desplazadas, ¿sí? De cada territorio, no de un solo territorio, como campesino, indígena, mestizo y todo eso. Lo primero, ¿qué garantía va a haber para la gente que se pueden retornar? Otra cosa, lo que dejé allá ya no existe, todo se perdió. El llamado de atención es para nosotros porque, insisto, la política está orientada al colectivo, sí. Pero usted no pierde sus derechos individuales por el hecho de tener también derechos colectivos. Bueno, eso era lo que yo también quería saber, porque algunos funcionarios no han hecho una reunión y han dicho, y si uno hace individuales, no colectivos, que pierde toda la entidad como etnia o UNAM. Entonces yo creo que eso no debe ser. Por ejemplo... eso es un temor que ellos tienen. Sí, mire, yo puedo ser individuales, o cada familia puede ser individual, no siendo colectivo, aquí en Bogotá. Cada familia, donde llegan a dar sus viviendas propias, eso puede ser un poco como no sea todo conjuntamente, pero sí se puede trabajar colectivamente ahí. ¿Sí? Si porque ustedes tienen ese deseo, lo pueden lograr. Sí, claro. Mire, la comunidad, yo sé que en los mestizos, en los afro, es muy distinto. Cuando uno sale de un resguardo, sales como colectivo. Porque en Arabia todos estamos reunidos ahí casi, pero no están en una sola casa, pero en cada apartamento están. Pero la idea nuestra es, a pesar que llega a dar individuales, eso va a seguir las ideas, las costumbres colectivos, como cabildo interno, como organizado, ¿sí? A pesar que uno puede estar individuales, no se puede perder las costumbres tradicionales, los ancestros.
El plan de vida solamente son para los territorios allá en los resguardos. El plan de vida, lo que nosotros hemos hecho conjuntamente como cabildo interno, a pesar no está legalizado, y lo digo hoy, y si no llega a dar la legalización como cabildo, pero sí como ancestralmente seguimos haciendo un cabildo interno. En el cabildo nosotros hicimos, el plan de vida es como víctima y desplazado, porque miramos en la necesidad. En ese plan de vida en Moche hicimos, para eso era como educación, plantas medicinales, médicos tradicionales, partedas, subandeo, todo lo que uno tenía en el territorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos manejando en el momento. En la escuela, por lo menos, hay un docente, Waunan, él enseña lo que es los saberes. La señora en un momento también practica las danzas culturales. ¿Por qué es eso? Porque a pesar somos víctimas, estamos viviendo aquí en la ciudad tan grande como Bogotá, pero no queremos que pierdan nuestra cultura y nuestros conocimientos ancestrales. Doctora, nosotros no estamos mendigando, como la palabra dice, no estamos pidiendo limón, y sino que es un derecho de lo que nosotros estamos exigiendo al Estado, al gobierno y a toda la institución, para que nos respondan, porque queremos, durante el periodo que habíamos llegado, con el tiempo, hace 2 años, murieron 5 niños, ¿sí? Y por cuestión de lo que era por hacinamiento de vivienda, por todo lo problemático que tuvimos muchas veces. Entonces, por eso es lo que nuestros jóvenes, nuestros compañeros Waunan, están buscando el empleo de trabajo, porque no queremos estar que yo, como voy a decir, siendo indígena, a mi señora, a mis compañeras, a alguna familia decir, mire, tienen que ir a mendigar a un puente peatonal. Eso no es nuestra costumbre, no es nuestras tradiciones. Nosotros fuimos criados, trabajando la tierra, ¿sí? Entonces, por eso es lo que buscamos el empleo, pero nos exigen la libreta militar y por eso no han podido trabajar algunos compañeros, ¿sí? Sí, señor. Finalmente, el proceso de reparación pudo iniciarse. Unidad de Víctimas demostró su voluntad de acelerar el proceso de don Américo y de su familia. También se ofreció a prestar ayuda en gestionar las libretas militares, algo que les hacía falta a los adultos mayores para poder conseguir un trabajo más estable. Salimos felices con don Américo y al dejar el edificio quisimos volver a hablar con él para conocer sus sensaciones. Uno piensa, dice, pero ya llevo tantos años de tiempo gestionando, pidiendo la colaboración, el apoyo a las instituciones, y eso es un poco hace unos 3 años, y en un momento dado dicen que sí van a dar la respuesta. Uno siente como una alegría, y pues esa es la gestión que uno hace para toda la gente, ¿sí? No, yo sinceramente en el momento voy muy contento, y yo sé que llevo un mensaje mejor para comunicarle a mi comunidad, o de mañana o pasado mañana. Sí, me siento muy contento con todo esto, lo que hemos hecho hoy, el día de hoy. Tenemos que actualizar el censo, a ver cuántas familias van a quedarse aquí en Bogotá, y quién no van a retornar y quién se queda, ¿no? Entonces, eso ya pues hemos definido que las 32 familias se quedan definitivamente aquí en Bogotá. Y el mensaje para la gente como nosotros estamos, pues creo que esto
es una lucha muy grande y lo que uno hace no solamente por uno solo, sino que uno hace por toda la gente que se encuentran alrededor de uno, ¿sí? Entonces creo que alguna familia que sufren como nosotros debemos primero hacer como colectivo en todo, en las diligencias, en cuestión de todo lo que es para poder encontrar colectivo o individuales, hay que hacer el esfuerzo para todo esto. Pues hoy me siento muy contento y, como le digo, llevo muchas cosas para decirle a mi comunidad, ¿sí? Yo sé que al contar todo lo que hoy he hecho, yo sé que la comunidad pone muy contento. La historia de nadie terminó con un final feliz. Sin embargo, no dejamos de preguntarnos qué hubiera pasado si esta información hubiera llegado de una manera más clara hace algunos años. Seguramente se les hubiera evitado a la familia de don Américo muchísimas angustias. El tema de la muerte de los niños fue algo que nos preocupó en gran manera, pero sobre todo lo que nos preocupó es que murieron en manos del Estado, en manos del ICBF. Ya entregamos los expedientes al instituto y estamos esperando que nos den una respuesta, porque la familia de don Américo también quiere saber por qué razón murieron estos niños. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por querer conocer estas historias de nadie. Hoy queremos darle un agradecimiento especial al colectivo de Ojo al Sancocho, porque sin ellos hubiera sido imposible hacer esta crónica. Les dejo un abrazo, los espero de hoy en 8 días con otra historia de nadie. Muchas gracias.